Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de mayo de 2017 y esto es La Contracrónica. Donald Trump se enfrenta a la peor crisis de gobierno, que por algo es el presidente de Estados Unidos, desde que llegó a la Casa Blanca hace ya 4 meses. 4 meses va a hacer ahora dentro de un par de días, estamos a 18, pues el día 20 de mayo. Resulta que el exdirector del FBI, James Comey, os lo traía aquí la semana pasada, acusa al presidente, o acusa indirectamente al presidente, de obstrucción a la justicia. ¿Vale? En un asunto que empieza a conocerse ya en los Estados Unidos como el Russiagate, en relación con lo del Watergate que le ocurrió a Nixon hace 40 años. Comey, como bien sabemos todos, especialmente los oyentes de La Contracrónica, porque le dediqué un programa a este tema, fue despedido por Trump hace solo una semana. Pero no por el tema de Rusia, no por el Russiagate, sino por los correos de Hillary Clinton. Los dos asuntos están relacionados, aunque no son exactamente lo mismo. Pero bien, según ha abandonado el despacho este hombre, el James Comey, ha saltado esta noticia. La noticia de que hace 3 meses, en febrero exactamente, Trump le pidió que dejase de investigar a Michael Flynn, que este es otro personaje que entra ahora en concurso. Le pidió que dejase de investigar a este hombre, que fue el exsecretario de Seguridad Nacional, o mejor dicho, exconsejero de Seguridad Nacional, ese era su título exacto. Bien, Flynn tuvo que dimitir por sus contactos con el embajador ruso y hoy se las tiene que ver con una comisión del Senado. Así es como están las cosas. La típica historia washingtoniana, bastante liosa por lo demás, para la que yo personalmente creo que Donald Trump no estaba preparado. Como nosotros no somos norteamericanos, somos simples hispanos que vivimos un poco en los barrios de las afueras del imperio, pues claro, esta historia no la hemos conocido tampoco de primera mano, nos ha llegado, obviamente, y vamos a reducirla, os la voy a reducir a la mínima expresión posible para que la entendamos bien. La historia es más o menos como sigue. El pasado mes de febrero, como os decía antes, Trump se reunió con James Comey en el despacho oval de la Casa Blanca. Es que el presidente de los Estados Unidos y el jefe de su policía se reúnan de manera privada, eso sí, no fue una reunión oficial ni muchísimo menos, y mantuvieron una conversación. Pues bien, durante esta conversación, al parecer, Trump le pidió que se olvidara del caso Flynn. Este Flynn que os decía, que Mike Flynn, le llaman allí, se había reunido o había tenido contactos con el embajador ruso. Bien. Esto era un asunto que tuvo su recorrido, este hombre tuvo que dimitir y ya está. Simplemente le dijo que se olvidase del tema. Eso es lo que la historia que conocemos hasta ahora, el relato, digamos. Le dijo algo así en inglés como let it go, es decir, déjalo llevar, déjalo ir, ¿no? Déjalo correr, sería en español, ¿no? Y que lo dejase correr porque al parecer, según le parece por lo menos o le parecía a Trump, este hombre Flynn es un buen tipo, nada más. Comey no dijo ni sí ni no, por lo visto dijo que sí, que le parecía efectivamente un buen tipo, no tengo ni idea, Flynn es un hombre ya mayor, un general retirado, así que pues no lo sé si será o no será buen tipo, pero a los dos se lo pareció. La cosa es que todo esto se quedó allí, Comey se volvió a su oficina, que está ahí en el mismo Washington, obviamente, es muy cerquita del mar, es el famoso edificio del FBI que aparece en muchísimas películas. Se metió en su despacho y consignó toda esta conversación en un memorando oficial. Simplemente se puso, pim pam, no sé si la hizo con el ordenador o lo hizo a mano, no tengo ni idea, pero vamos, lo consignó toda la conversación. Y ahí quedó la cosa hasta que el propio Comey fue despedido hace una semana. Y esto es lo que ha hecho estallar, coincide demasiado, desde luego, lo que ha hecho estallar todo este escándalo. Entonces, a partir de aquí, no se sabe bien cómo, pero que nos lo podemos imaginar perfectamente, no hace falta ser muy listo, ese memorando llegó al New York Times, que es quien ha levantado la liebre. Todo este escándalo nace en el New York Times por terceras personas, como diciendo, se sabe que no en ningún momento aporta el memorando ni nada por el estilo, pero bueno, la clásica filtración, a la que por lo menos en España estamos tan acostumbrados. Y el escándalo ya quedó definitivamente formado, declarado. Se declara este escándalo, como se inauguró los pantanos, pues se inaugura este escándalo y esto estalló ayer con toda su fuerza y toda su virulencia, vamos, tanto que la prensa americana no habla prácticamente de ninguna otra cosa. Bien, aquí aparecen, en este punto ya más o menos tenemos una idea general de la historia y de la polémica, aparecen algunas preguntas que yo creo que son muy pertinentes. La primera, y fundamental, por lo menos a mi juicio, es si tenemos que creer a Comey. Es decir, ¿por qué tenemos que creerle, mejor dicho?
Yo porque tengo que creer lo que diga este tío, que en principio no ha dicho nada. Simplemente es lo que cuenta el New York Times, que al parecer, ya sabéis, la clásica, arquetípica filtración a la prensa. Bueno, pues porque eso, o mejor dicho, era hasta la semana pasada un agente del FBI, el primer agente del FBI, que era su director, ¿no? Y como tal, sus notas, las notas de los agentes del FBI, tienen valor como prueba legal en un juicio, nada más. Si él, en lugar de ser el director del FBI, hubiera sido un particular, pues no pasaría nada. Yo apunté esto, yo digo que eso es mentira y es mi palabra contra la tuya, pero no es así con un agente de policía, ni en Estados Unidos ni en España. Desde luego, la palabra del policía vale más. Entonces, en este caso no es palabra, sino el memorando este del que os hablaba. Lo había apuntado oficialmente, es decir, no es que lo apuntase en una servilleta y esa servilleta luego se la diese a su mujer y se la encontró la mujer que le había metido en la mesilla de noche. No, lo dejó guardado en la sede del FBI, en su despacho, como una especie de secreto oficial, un secreto que ya evidentemente no lo es. Otra pregunta sería si lo que diga un agente del FBI, aunque sea el primer agente del FBI, es necesariamente cierto. Pues obviamente no, los agentes del FBI pueden mentir, como podemos mentir cualquiera de nosotros, son seres humanos, por mucho que el cine en Hollywood nos los haya divinizado, ¿no? Y pensemos que los agentes del FBI tienen poderes sobrenaturales, no los tienen, ni el director del FBI tampoco. Es decir, a fin de cuentas esto no deja de ser una interpretación de lo que de lo que cuenta el propio Comey que había dicho Trump, simplemente. Oye, a mí me presionó, yo interpreté, o simplemente dijo, let it go, déjalo correr, y yo interpreté como, tengo que dejarlo correr porque esto es una orden. De hecho, la Casa Blanca lo ha negado, ha dicho que en ningún momento hubo presiones, ni obstrucción a la justicia, ni nada por el estilo. Y hasta que no veamos el memorando en cuestión, pues, es decir, la prueba, porque ese memorando sería la prueba, pues nada podremos decir. Y ese memorando todavía no se ha visto. De cualquier manera, aunque lo viésemos y apareciese, lo leyésemos con esas palabras de déjalo correr, tampoco significaría nada. Podría habérselo perfectamente inventado el director del FBI, o podrían haber utilizado esas palabras, o podrían haber sido unas palabras más duras. Bien, en el caso de que fuese cierto, es decir, de que efectivamente hubiese dicho eso Donald Trump, se enfrentaría, como bien andaba todo el mundo diciendo ayer, a la destitución. La destitución formal. No es que vaya Comey ahora mismo y lo saque de la Casa Blanca, ¿no? La destitución formal, que existe un procedimiento en los Estados Unidos, el famoso impeachment Pues que las cámaras se reúnen, en concreto es el Senado, en el que Estados Unidos lleva a cabo este procedimiento del impeachment y le sacan de presidente. Es una especie de dimisión forzosa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien. Eso es lo que, en el punto en el que están ahora las cosas, lo leeríais ayer en la prensa, desde luego la prensa española lo llevaba arriba del todo en todos los diarios, ¿no? Es decir, están sacándolo como locos. De hecho, aparte de sacar esto, es curioso, pero ayer yo lo leí en 3 periódicos diferentes. Están sacando de paseo al difunto Richard Nixon, que según ellos fue destituido, fue objeto de un impeachment. Y la verdad es que me sorprendió porque es que Nixon no fue destituido en ningún momento. Nixon dimitió. Parece mentira que no reparen en un detalle tan elemental. Vale, es cierto, son periodistas y no historiadores, pero de cualquier manera. Una de las primeras cosas que haces es esa. Vale, también es cierto que los que hoy nos dedicamos a este oficio o éramos muy niños o no habíamos nacido cuando lo de Nixon, pero de cualquier modo. Es decir, lo hizo cuando ya se le había incoado un procedimiento de estos de impeachment, pero no llegó a concluir el procedimiento porque Nixon se fue antes. Se fue en agosto del 74. Los más viejos de este lugar, por lo menos de la contracrónica, lo recordarán perfectamente porque en agosto del 74 en la prensa de todo el mundo no existía internet todavía, no se hablaba de otra cosa. El que sí fue sometido a un procedimiento de estos de impeachment fue Bill Clinton en el 99. Y de aquello me acuerdo yo perfectamente porque lo seguí por la televisión. En aquel entonces sí existía internet, lo que pasa es que no era ni la mitad, ni un cuarto de la mitad de lo que es hoy, y iba muy lento. Entonces tampoco merecía mucho la pena. Uno miraba un poco la portada de los periódicos básicos conectando un módem. Desde luego no era lo que tenemos hoy, entonces casi todos seguimos esta historia por la televisión. Clinton fue hasta el final en esto del impeachment. A Clinton en concreto el Senado le juzgó
por dos causas. Una fue por perjurio y la otra por obstrucción a la justicia, por lo mismo de lo que le acusan ahora a Donald Trump. Salió ileso, ¿eh? No, al final no fue destituido, vamos, terminó su segundo mandato felizmente cuando le cedió ya el año siguiente, el año 2000, le cedió el testigo a su vicepresidente Al Gore y Al Gore no consiguió salir elegido, como los que recordamos en aquellas elecciones tan reñidas del año 2000, que salió George Bush. Bien, no fue salido, ya se salió ileso. Gracias, por cierto, a que los senadores se apiadaron de él. Si miramos la lista, hubo algunos senadores republicanos, unos cuantos además, que votaron a favor suyo, es decir, que le declararon no culpable. Recuerdo que era guilty y not guilty. Culpable en ningún momento era curioso. Inocente, nadie puede votar inocente. No, es culpable o no culpable de haber sido un perjuro y de haber obstruido a la justicia. En definitiva, yo creo que estaba al final de su segundo mandato, un mandato que los dos mandatos habían sido muy exitosos, los de Clinton, y además era un asunto de faldas, eran pecadillos, a fin de cuentas, de cintura por abajo, no estaba metida la seguridad nacional, ni nada por eso, ni nada por el estilo. No era un pecado de traición. Era un asunto de faldas, un asunto en principio menor. En concreto de la falda de Mónica Lewinsky, que se la puso perdida. Buscad fotografías por ahí por internet porque están. Bien, el caso de Trump es diferente. Empezando por el hecho de que a mí no me parece un caso tan claro de obstrucción a la justicia. Ni muchísimo menos. Como si, por ejemplo, el caso de Nixon lo era, que no llegó a concluir, pero si miramos en la historia del Watergate, que es una historia muy, muy generosa, muy nutrida, enjundiosa, por donde es una historia para hacer películas, y de hecho se han hecho películas y se han escrito libros, no me lo parece, al menos en el sentido estricto. Es decir, habría que ver primero el memorando, eso para empezar, cosa que no hemos visto ninguno de nosotros. Pero por lo que sabemos, la información del New York Times y todo lo que lo ha repetido en todos los medios de comunicación del mundo, parece más una conversación informal que otra cosa. Es decir, en ningún momento Trump ordena, formalmente quiero decir, le da la orden, y eso pasa, como diríamos en España, pasa el BOE. En ningún momento le ordena formalmente a Comey cerrar esa investigación. En ese caso sí podríamos hablar de una obstrucción a la justicia clara y además documentada. Documentada con un documento oficial, una orden oficial. Mire usted, deje de investigar. Eso pues lo digo yo, pues soy el presidente. Y ojo, puedo hacerlo porque soy su jefe. Otra cosa es que la decisión del presidente pues sea un desafuero y entonces se le puede denunciar. Bueno, voy más lejos. Hablando de desafueros. Si Comey consideraba que las palabras del presidente eran constitutivas de delito, como parece, es decir, eran una obstrucción a la justicia que a un presidente le puede costar el puesto, pues debió ir en el acto de denunciarlas. Después, eso sí, de haber dimitido. De haber presentado su renuncia como director del FBI. Eso es lo que hubiese hecho yo. En el caso de estar, como dirían los norteamericanos, de estar en sus zapatos. Exactamente eso. Se hubiera salido de la Casa Blanca con mi memorando, lo hubiera redactado y al día siguiente por la mañana hubiera ido a denunciarlo a la autoridad competente. Bueno, antes hubiera dimitido y luego lo hubiera denunciado. Eso es lo que hubiera hecho cualquiera. Bueno, pues este tipo, ¿quién se cree que es? Él no puede decir esto. Entre las competencias del presidente está el cesarme a mí, cosa que hizo unos meses después, pero no está el decirme que yo interrumpo una investigación. Eso el presidente de los Estados Unidos, por muy presidente de los Estados Unidos que sea, no puede hacer. Pero no sucedió eso. Sucedió que James Comey lo escribió en papel timbrado del FBI, por lo tanto un documento oficial, un memorando oficial, lo guardó en un cajón y esperó a que le despidiesen para poner el ventilador. Entre tanto, hasta el momento del despido, hasta la semana pasada, Comey estaba encantado de servir a Trump y de ser su jefe de policía. Claro, hasta que yo estoy encantado de estar con usted hasta que me echa. Entonces, cuando me echa, ya no estoy tan encantado y lo que tenga metido en el cajón que puede incriminarle con algo, en algo malo, pues lo saco y lo filtro a la prensa. En fin, yo creo que, la venganza es tan evidente que quien no la vea es que no tiene ojos en la cara. No sé, no hace falta bucear mucho en esta información para darse cuenta. Hay una relación, diríamos, casi mecánica entre lo de la semana pasada y lo de esta. Que ha hecho pues estallar el escándalo que tenemos entre manos, pero que no nos dejemos despistar por el humo y especialmente el humo mediático. Que
sacaban ayer los medios, que soy el presidente más perseguido de la historia, tal, que estaba dando un discurso para, no sé si era una academia de guardacostas o algo así. No, la noticia no estaba ahí. O la historia, por lo menos, no estaba ahí, el meollo de la historia. Ahora bien, dicho esto, es decir, lo que yo hubiese hecho, y creo que cualquiera de vosotros también, y lo que ha hecho Comey, esto podría, porque en principio ya da igual, ya se ha hecho como se ha hecho, y además tampoco importa, en el caso de que sea efectivamente constitutivo de delito, no importa que lo haya denunciado ahora o hace 3 meses. Es decir, esto podría concluir en un impeachment, esa es la pregunta que nos hacemos todos, y la pregunta definitiva. Pues entonces sí que cambiaría el juego radicalmente. Yo personalmente lo veo difícil, examinando un poco el caso. Tampoco hace falta ser muy listo o estar muy bien informado. Con lo básico yo no lo veo. Porque la acusación es un tanto vaporosa. Es decir, es un poco mi palabra contra la tuya, por muy que yo sea o este señor sea el director o haya sido el director del FBI. Y entonces me dijo, let it go, déjalo correr. Y no me dio orden ninguna. Por no ver que esa palabra, esa frase en concreto, pues, es perfectamente interpretable. Pero bueno, pongamos o imaginemos que la Cámara decide incoarlo, es decir, la Cámara de Representantes, que es la que tendría que hacerlo, y le pasa la pelota al Senado, que es quien al final tiene que juzgar. Bien, en ese caso tendríamos un Senado con mayoría republicana. Hoy creo que sí, son 52 y 46, lo que hay ahora mismo, 52 republicanos y 46 demócratas. Es una mayoría muy grande, pero es una mayoría consistente. Clinton en el 99 se encontró con un Senado republicano y le perdonaron la vida, por lo menos le perdonaron la presidencia. No sé si lo perdonó su mujer, pero desde luego el Senado le perdonó. Caray, por mucho que Trump tenga enemigos, y los tiene, dentro de su propio partido no creo que sean tan duros con él como lo fue Newton Gingrich en el año 98 y el 99, lo recuerdo. O sea, por la tele continuamente. Lo machacó. Más que era lógico, estaba el partido de enfrente. Y en un proceso de impeachment, la cosa va de esto, precisamente. Es decir, un proceso de impeachment es un asunto de naturaleza política, esencialmente política, en tanto que quien juzga es una Cámara y no un tribunal. Que no estamos hablando de llevar a Trump o al presidente frente al Tribunal Supremo, sino ponerlo delante del Senado, de todos los senadores. Otra cosa ya bien distinta es que tanto los demócratas como los propios medios de comunicación, la mayor parte de ellos, entre ellos por supuesto el New York Times, que han tenido sus dimes y sus diretes con Trump desde el principio, desde el año pasado, quieran cargarse a Trump, quieran destituirle. Porque sí. Y esto sea, bueno, pues una coartada tan buena como cualquier otra para conseguirlo. Eso ya es distinto. Bueno, mira, a este hombre nos lo queremos cepillar. Entonces, vamos a aprovechar cualquier cosa para cepillárnoslo. Que cualquier error lo va a pagar carísimo. Esto mismo hace un año con Obama no hubiera pasado nada. Si Obama le dice al director del FBI, bueno, son conversaciones privadas. Porque es eso mismo. El meollo del asunto es una conversación privada que se produjo hace 3 meses entre un presidente y su director de la policía. De ahí yo no creo que se pueda deducir una moción de censura, sinceramente lo digo. Es decir, que simplemente no hubo o no parece que hubo obstrucción a la justicia alguna. Entre otras cosas porque el FBI siguió investigando a Flynn. Pudo haber dicho misa, haber cantado misa en latín delante de James Comey aquel día, Trump, que al final no pasó nada. El otro no le contestó, sí, es buen tipo, pero yo sigo a lo mío. Es decir, lo más que hizo Comey fue tomar las palabras de Trump como una sugerencia y luego hizo lo que le dio la gana. Pero bueno, voy a continuar con esto hasta que pasó lo que pasó la semana pasada, que se quedó sin empleo. Y con su carrera política, que iba muy bien encaminada, completamente atascada. Yo sintiéndolo mucho, pero creo que aquí, por lo menos aquí, no sé, en el futuro, pero aquí no hay partido. No sé si os acordáis, pero hace un mes aproximadamente, Andrés Páez, que es un oyente de Bogotá, me dejó una nota de voz preguntándome sobre lo que yo pensaba del pensamiento complejo.
¿os acordáis? Mi estupor, ¿no? O sea, ¿qué es eso, el pensamiento complejo? Evidentemente no es el pensamiento, pues qué sé yo, de Kiko Rivera, está claro. Sabía bueno, sé lo que es el pensamiento simple, pero eso del pensamiento complejo como tal no tenía ni idea y no le supe responder y se lo dije así, que no sabía lo que era eso. Bien, pues ha tenido Andrés Páez el detalle vamos a escuchar primero, de cualquier manera vamos a escuchar exactamente cómo él me lo exponía para que, por si no os acordáis de aquel programa o simplemente no lo escuchasteis. Mejor que nos lo cuente él y ahora que nos dé la explicación. ¿Consideras que puede haber puentes entre el pensamiento complejo y el liberalismo o libertarianismo? Hablo, pues, de pronto por algunos ejemplos que pueda haber. ¿Qué opinas tú? Bien, habéis escuchado ahora mismo exactamente lo que me preguntaba y esto, como le comenté que no sabía, pues ha tenido el detalle de enviarme otra nota explicándomelo con total y absoluto detalle. Me refiero con el pensamiento complejo al pensamiento de particularmente Edgar Morin, un pensador francés que ha postulado desde hace unos años este tema del pensamiento complejo, que tiene que ver también con procesos de autoecoorganización, digo, como los que propone el profesor Humberto Maturana. Frente a ese tema es al que te realizo la pregunta sobre el pensamiento complejo, si tiene algo que ver, porque también tiene eh, un tema de epistemología del conocimiento, es como la base principal del pensamiento complejo, pensaría yo. Entonces se pueden generar lazos entre esa epistemología del conocimiento, que es el conocimiento del conocimiento, y el pensamiento liberal, el liberalismo. Pues muchas gracias, Andrés, pero no te puedo dar mi opinión, sinceramente, porque nunca he leído estos autores. No sé, yo los dejo ahí, os lo dejo aquí, estos autores que nos comenta Andrés, por si os gustan a vosotros, os estáis más inclinados hacia la filosofía. Yo no lo he estado nunca demasiado, si os soy sincero. La filosofía, perdonadme que os lo diga, pero me aburre tremendamente los autores. Ponerme a leer autores filosóficos no quiere decir eso que no me guste del todo. Hay ciertas cosas que están bien, pero sí, el meterme a fondo con la filosofía en muchos casos me satura, me hace que se me fundan los plomos. Muy bien, pues ahí se queda y ya cerramos el asunto del pensamiento complejo, cosa que, no sé si os acordáis, aquella pregunta que me envió hace unos meses también un oyente de Salamanca que no conseguí, a pesar de que algunos me dejasteis notas intentándomelo explicar, creo que no conseguimos en ningún momento desentrañarla, pues esta parece ser que ya queda cerrada, caso cerrado. Vamos con otra preguntita, esta viene de Salvador, que es de Utrera, en la provincia de Sevilla, y que tiene una cuestión sobre pensiones. Una duda sobre las pensiones, que creo que es uno de los principales problemas que tenemos. Lo que pasa es que se mezclan con tantos otros que al final se pasa desapercibido. ¿Crees que sería posible pasar de un sistema como el que tenemos ahora mismo, de reparto y de cotización a la bolsa común, pasar de un sistema como ese a otro de capitalización? ¿Sería posible en varios años, supongo? No sé si con impuestos. ¿Se te ocurre de alguna manera? Pues mira, Salvador, posible es, obviamente. Llevaría mucho tiempo, como es lógico, habría que planificarlo muy bien, la transición de un sistema de reparto que es el actual a un sistema de capitalización que es el deseable, pero es posible, es decir, se ha hecho en otros países y se ha hecho con éxito, como es el caso de Chile, que es el más famoso y el que mejor, desde luego, el que mejor conocemos en España. Lo que yo no veo, y esto sí que es difícil, bueno, hoy por hoy en España es imposible, es que haya acuerdo político para abordar esa reforma. El acuerdo político es lo primero, que tomen la decisión y que se pongan de acuerdo. Y el acuerdo político implica que estén no dos partidos, sino prácticamente todos, quitando pues a los más extremistas y evidentemente con poca representación, que estén de acuerdo con esto. Una especie de pacto de Toledo invertido. El sistema no funciona y vamos a cambiarlo porque creemos que es mejor y es más justo. Al final yo creo que lo terminarán haciendo. No sé cuándo, evidentemente cuando estén cerca o ya estén metidos en la quiebra del sistema o vean que tienen que enchufar prácticamente el total de las pensiones a los presupuestos generales del Estado.
Llegará un momento en que no se puedan cargar más las cotizaciones, la gente verá que es que básicamente de 2.000 euros que gana al mes, 1.500 los tiene, que son retenciones para pagar estas cosas, entonces y se queda con 500 en ese momento y haya motines por la calle. Y entonces vean que se lo tienen que enchufar a los presupuestos generales, les faltará dinero para gastar en otras cosas y bueno, pues buscarán soluciones de urgencia. Esto no tengo ni idea cuándo sucederá, pero de una manera u otra sucederá. Muy bien, pues vamos a terminar ya el programa de hoy con Pizarro, como hacemos siempre, que nos va a hablar sobre lo que hablaba yo ayer, sobre Merkel. Cuando el consenso socialdemócrata era lo estándar, sus políticos apenas tenían qué hacer o qué decir. Ya los votantes solitos regulaban sus mayorías en función de los escándalos de la anterior legislatura. Con la crisis no hay un nuevo consenso, pero el socialdemócrata está laminado. Y así van perdiendo las mayorías, la capacidad de gobernar y hasta la representación. Ahora que lo que hagan y lo que digan es relevante para frenar su desplome, todos niegan la mayor y señalan obcecadamente la maldad de los demás. El futuro de la socialdemocracia está por escribir, pero el prólogo, que es el presente, es infumable. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, con esto creo que ya ha quedado una contracrónica perfecta y cerrada y vista para sentencia hasta mañana. Así que hasta mañana, amigos.